Dios me lo bendiga abundantemente en esta mañana, hoy 21 de septiembre del 2021. Hoy en Argentina está comenzando la primavera, es el día de la primavera, el día del estudiante. Estamos agradecidos con Dios, estamos en vivo desde Cali, Colombia, para ministrar la palabra, para desarrollar un mensaje del Espíritu a tu espíritu. Así que en esta mañana yo siempre digo lo que un día Dios me dijo, lo que Dios me habló un día, cuando me dijo que había mucha gente enseñando, pero muy pocos impartiendo. Hola, Jonathan Ambrosetti, te bendigo, hijo, un abrazo. Y la diferencia entre lo que Jesús hizo y lo que hacían los sacerdotes, porque los sacerdotes también enseñaban, también se paraban en la sinagoga a hablar, también hablaban de Dios. Pero la diferencia entre Jesús y los sacerdotes, los fariseos, los maestros de la ley, era que Jesús no solo enseñaba, sino que impartía. Y de eso se trata justamente lo que Dios me hablaba hace algunos años, cuando Él me dijo que Él me había llamado para enseñar e impartir. Y yo tuve que buscar, analizar qué significa etimológicamente la palabra impartir. Tenemos muchas interpretaciones, podríamos decir, muchos modos de verlo. A través del diccionario de la lengua castellana, dice que impartir es dar, o comunicar conocimiento, ideas o juicios, o sea, dar, comunicar conocimiento, ideas o juicios. También conceder un favor, una gracia, un don. Entonces, la palabra impartir conlleva no solamente la idea de enseñar, sino de darle algo. Significa también, lleva también la idea como que desde mí, desde lo que yo tengo, cuando el apóstol Pedro le dice al paralítico de la Hermosa, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Entonces eso es impartir. Cuando uno no solamente enseña, sino también da de lo que tiene. Amén. Te bendigo, Domingo Carrasco, un abrazo grande, amigo. También mi hijo Willy, abrazo grande, Dios te bendiga, Willy. Entonces, Dios cuando me mandó a enseñar, me mandó justamente a enseñar, valga la redundancia, y a impartir. Dice que la palabra impartir es un verbo activo transitivo. Es un vocablo que se refiere a distribuir, repartir, comunicar, dar, transmitir, adjudicar, otorgar o conceder algo. Puede ser un carácter, una consideración como no material e inmaterial. También aplica a una virtud o característica como la gracia o el don. Significa que la impartición a la que hace referencia, Dios en mi vida, tiene que ver con entregar algo espiritual. Entonces, por eso es importante, mi hermano, cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos acerca de padres espirituales, de pastores y todo ese tipo de cosas, que tu líder, que tu pastor, que tu padre espiritual, que tu mentor, sea un hombre del Espíritu para que te imparta. Porque entonces, así como lo hizo Elías con Eliseo, habrá una impartición del Espíritu, aleluya, y entonces eso llevará a que tú seas un hombre activado espiritualmente. Gisela, te bendigo, un abrazo grande, mija. Entonces,
La idea de que Dios me puso cuando me mandó a ministrar la palabra, a predicar acerca del Evangelio, no era solamente que yo enseñara o predicara un mensaje motivacional, sino Dios me llevó a que yo impartiera. Ahora, etimológicamente la palabra impartir significa dar de uno. Dar de uno. Ahora, yo no puedo darle a usted lo que yo no tengo. Siempre hemos dicho y siempre estamos hablando acerca de este tema que no podemos dar lo que no tenemos. Pero el Espíritu Santo me dijo un día que nadie puede tener lo que no esté dispuesto a dar. Y esto es muy profundo, esto es para tenerlo muy en cuenta. A veces nosotros queremos que Dios nos dé dones, que Dios nos dé bendiciones, pero no estamos dispuestos a dar. No estamos dispuestos a dar. Hablamos de dar un montón de cosas, pero no lo hacemos. Y si lo hacemos conforme a nuestro pensamiento y razonamiento, no como Dios dice. Entonces la impartición tiene que ver con alguien que está dispuesto a dar lo que recibe. ¿Me entiende? Entonces, como le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Usted fíjese que le está dando una orden. Escuche, le está dando una orden. Le dice, te bendeciré y serás bendición. No es que le dice, y si tú quieres, yo te bendeciré, pero si tú quieres, no. La oración es toda en conjunto. Te bendeciré y serás. Es como que tiene una relatividad muy frecuente en el hecho de que hay una orden de por medio de parte de Dios. Te bendeciré y serás bendición. Porque justamente Dios te bendice para que seas bendición. Nélida Rosa Lucero, te bendigo, amada, un abrazo grande. Justamente Dios te bendice para que... Alguna vez alguien me dijo, pero ¿por qué tienes que enseñar todo lo que Dios te revela? Yo le dije, porque Dios me lo revela porque lo doy. Dios me lo dio para darlo. ¿Por qué me voy a guardar las cosas que Dios me muestra? ¿Por qué me voy a guardar la palabra que Dios me revela? ¿Para qué la quiero? Si yo lo que quiero es cumplir con Dios, y el cumplir con Dios conlleva a que yo dé de lo que recibo. Paola Melina Gabriela Fauré, te bendigo, abrazo grande allí en Villa Mercedes, San Luis, saludo a tu esposo, el siervo de Dios. Entonces, no estoy predicando, quiero aclarar que estoy haciendo una introducción para entrar en el tema, porque hoy tenemos una palabra profética. Hoy Dios me ha dado una palabra profética. Entonces yo quiero, amado, que usted entienda esto, mi hermana, mi hermano. No es solamente enseñar, no es solamente predicar, no es solamente hablar. A mí no me interesa que vos recibas motivación. Yo no le estoy hablando a tu sentimiento, sino que yo le estoy mandando un mensaje a tu espíritu, desde mi espíritu. Imparticiones de espíritu a espíritu. La impartición a la que Dios hace referencia es de espíritu a espíritu. ¿Me entiendes? Entonces, bíblicamente dice que impartición es conceder un favor, una gracia o un don. Un ejemplo, pone un ejemplo y dice, el ejemplo es, el sacerdote impartió bendición. El sacerdote imparte de lo que tiene. ¿Qué tiene él? Bendición. Cecilia, te bendigo, un abrazo grande. Imparte de lo que tiene, bendición. Entonces, amado hermano, a veces, muchas veces nosotros tenemos la facultad para ser muy rápidos en analizar cosas y decir, la bendición de Dios no añade tristeza, como hablaba el otro día, pero nosotros pensamos que bendición es tener dinero. Y ese es un gran, pero un gran error que tenemos. La bendición de Dios es espiritual, no es material. Lo material es añadidura cuando nosotros nos encontramos con el reino de Dios y su justicia. La palabra como si viene de la palabra comunicar, impartir, llevar, comunicar, repartir, dar. Entonces hoy lo que vamos a hacer, amado, no solamente enseñar,
no solamente a traer un mensaje profético a su corazón, a su espíritu, sino que vamos a impartir sobre usted. Cada palabra que salga de mi boca, de esto, del mensaje que Dios me ha dado, será una impartición a su espíritu, será una impartición a su vida. Esto traerá liberación, sanidad, milagro. ¿Por qué? Porque está hablando el Espíritu Santo. Esta mañana, mientras estaba orando, el Señor me ministraba en una adoración muy fuerte. Y Dios me ministraba en mi espíritu. Hasta este momento estoy conmovido en mi espíritu. Mi espíritu está, como dicen acá en Cali, está candela, mi hermano. Así que, amados hermanos, vamos a hacer algo poderoso a través de la palabra de Dios. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Apocalipsis capítulo 1. El libro de Apocalipsis capítulo 1, vamos a comenzar a desarrollar esta palabra. Gracias por lo que están conectados, gracias por lo que luego van a ver este video. Gracias, ¿sabe por qué digo gracias? Porque mi mayor anhelo es que usted reciba esto. Usted, como puede ver, yo no tengo beneficios naturales. No tengo beneficios naturales con hablar la palabra. No tengo un beneficio. A mí nadie me viene y me dice, bueno, gracias por la palabra, pues he sido una bendecido. Tome, te mando una ofrenda. Nadie lo hace. Pero mi beneficio es del Espíritu, mi beneficio es espiritual. ¿Me entienden? Entonces, como yo recibo la bendición de Dios a través del Espíritu, yo lo que recibo lo doy. Profeta Samuel Carabalí Sánchez, un abrazo grande, mi hermano, Dios te bendiga. Hace rato que no venías a verme, te he estado esperando. Bien, Apocalipsis capítulo 1, verso 1. El título es La revelación de Jesucristo. ¿Cómo dice? La revelación de Jesucristo. Hablamos a veces del Apocalipsis, amado. Hablamos a veces del Apocalipsis. Lo que pasa es que la palabra Apocalipsis es una... ¿cómo le puedo decir? En Reina Valera nos vamos a encontrar que hay palabras que fueron adaptadas y otras palabras literales. Por ejemplo, la palabra Apocalipsis significa revelación en griego. Apocalipsis significa revelación en griego. Porque el título del libro es Revelaciones. Pero ¿qué hizo Reina Valera? Lo dejó como estaba traducido. En vez de lo mismo hizo con la palabra apóstol. La palabra apóstol es la palabra enviado. Lo ideal sería que hubieran adaptado la palabra como enviado, no como apóstol. Pero la dejaron como si estuviera en griego. Lo mismo hicieron con el libro de Apocalipsis. El libro tendría que llamarse Revelaciones, porque Apocalipsis significa revelación. Pero bueno, entonces, el título es La revelación de Jesucristo. Apóstol, hijo querido, Carlitos Ambrosetti, te bendigo, un abrazo, mi hermano. Entonces dice así, y así comienza la palabra, dice, tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, así dice la dulce y majestuosa palabra del Señor. Escuche, esta es una revelación de Jesucristo. ¿De quién es la revelación? De Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a su siervo los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel para presentarle esta revelación a su siervo Juan. Verso 2. Quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia la palabra de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Oramos al Señor. Padre Dios Todopoderoso, gracias por esta palabra, mi Rey. Gracias, Señor soberano, excelso, sublime. Gracias porque habrá una impartición del Espíritu sobre la vida de tu siervo y tu sierva. Habrá una manifestación gloriosa de la soberanía absoluta, Padre Santo, con que tú, como Creador, Padre Santo, como Salvador, Dios mío, y como Padre Santo Consolador, has venido a nuestras vidas para que podamos tener vida
vida y vida en abundancia. Gracias, Padre. Ahora, Señor, toma cada palabra que salga de mi boca, llévala al corazón, al espíritu de mi hermano, de mi hermana, y transforma, Padre Santo, su escenario, Padre Santo, que la atmósfera que lo rodea sea transformada por el poder del Espíritu Santo, que a donde se encuentren comience a fluir ese, Padre Santo, néctar del perfume grato de tu presencia, Rey, en el nombre de Jesús, Padre poderoso. Padre, glorifícate sobre cada uno de ellos, Padre Santo. Padre, reprendemos toda obra de Satanás, todo espíritu de interrupción, lo echamos fuera por la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Todo espíritu, Padre Santo, que ponga vendas mágicas, que tape sus oídos, que no los permita, que no quiera permitir que puedan oír, Padre Santo, en el nombre de Jesús le ordeno que suelte sus vidas, que suelte sus ojos, que suelte sus oídos, en el nombre de Jesús. Señor, declaramos que son buena tierra, declaramos que la semilla va a caer en buena tierra, declaramos que habrá una producción al 30, al 60 y al 100 por uno, conforme las Escrituras, Padre amado, en el nombre de Jesús, Dios mío. Todo lo dejamos en tu bendito nombre, Padre. Me despojo de todo humanismo, me despojo de mi pensamiento, me despojo de Hugo, de su razonamiento, para que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de mi boca a tu pueblo y impartiendo una palabra de gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Alabado sea el Señor. Quiero que nos pongamos hincapié en el versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Leíamos la revelación de Jesucristo. Por eso muchas veces, mis hermanos, hemos malinterpretado las Escrituras, porque no entendemos. Usted fíjese que Dios separa la palabra de Dios del testimonio de Jesucristo. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón? Si siempre hemos dicho y hemos creído que la palabra de Dios y Jesucristo es lo mismo. ¿Por qué? Porque separa el hecho que humanamente hizo Jesucristo al vencer en una cruz con la palabra que fue la que se vivificó a través del cuerpo de Cristo, a través del cuerpo de Jesús, para traer un testimonio vivo. Pero la palabra de Dios, cuando nosotros leemos en el capítulo 5, vamos allí al capítulo 5, de Apocalipsis, mi hermano. Alabado sea el Señor. Espere que estoy en vivo y en directo. En el verso 6 dice: entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes, y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos, 7 ojos que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Escúcheme esto. Cuando está hablando del Cordero, no está hablando de Jesús. Por eso es la separación, la palabra del testimonio de Jesús. Porque Dios le dice a Jesús: siéntate a mi diestra. No le dijo que se ponga en medio entre él, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, sino que le dijo: siéntate a mi diestra. Cuando antiguamente un rey le decía a alguien, a uno de sus hijos, escúcheme esto, cuando le decía a uno de sus hijos: siéntate a mi diestra, era porque estaba profetizando, declarando que a su diestra se encontraba el primogénito, el primero de sus hijos. Pero el Cordero inmolado, aleluya, es la palabra viva, es la palabra de Dios que está delante de toda la tierra, porque por la palabra todas las cosas fueron creadas. Esa palabra es espíritu. Tiene 7 ojos que recorren toda la tierra, porque la palabra es espíritu. Todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada es. Todo sostiene la palabra de Dios. Yo quiero hablarte hoy no de la Biblia, sino de la palabra viva, de la palabra de Dios. El título de este mensaje es Palabra Viva. Porque cuando tú reconoces y entiendes lo que es la palabra viva, entonces tu sanidad es posible, entonces tu milagro es posible, entonces tu vida cambia, porque tú vives, aleluya, por esa palabra que sostiene todo.
El Cordero que se ve delante del trono de Dios. El Cordero que se ve delante del trono de Dios. Es la palabra. Aleluya. En el libro de Juan, yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, porque la Nueva Traducción Viviente es muy fidedigna en las palabras que fueron escritas desde el principio. Reina y Valera, por ejemplo, en vez de poner palabra, ponen verbo, porque para ellos es lo mismo, pero etimológicamente verbo y palabra no son lo mismo. El verbo tiene limitaciones, la palabra es sin fin. Y el Cristo que nosotros predicamos es sin fin. En la adaptación, cuando dice alfa y omega, literalmente en el idioma griego, lo que son las palabras griegas, escúcheme, que es la primera palabra y la última palabra que simboliza el principio y el fin, el ser primero y ser último. Pero cuando usted lo adapta y lo trae a revelación, está diciendo el alfa y omega, primero y último, sin principio y sin fin. Porque no tiene principio ni fin, porque la palabra es Dios mismo, es la manifestación verbal, sonora de un Dios todopoderoso que es espíritu. Yo no sé si alguno me está entendiendo. Quiero que usted me diga si me está entendiendo. Si tiene una pregunta, hágala ahora en vivo. Ahí escriba, quiero saber esto, porque no entiendo esto. Hágalo, porque lo importante aquí es impartir. Y usted tiene que quedarse hoy con el conocimiento pleno de la palabra. De esto se trata el reino. El Señor le envía a la iglesia, a los apóstoles, y le dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. De eso se trata justamente el evangelio del reino, de enseñar todo lo que hemos recibido como enseñanza. A mí, por misericordia de Dios, por designio de Dios, porque a Dios le plació, me enseña el Espíritu Santo todos los días algo. No me pregunte por qué, no es porque soy mejor, no es porque soy bonito, no, es porque a Él se le antojó, porque Él es Dios y Él se reserva el derecho de admisión. ¿Quién le dirá al padre, no hagas esto? ¿Qué hijo le puede decir, no quiero que me hagas así, hazme diferente? ¿Quién puede? No puede nadie. Él es el Padre. Él se reserva el derecho de hacer lo que Él quiere, porque Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, ¿me está escuchando? Antonella de Glice, te bendigo, abrazo grande. Entonces, amados hermanos, escúcheme. Dice en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1, en el Evangelio de Juan, dice: en el principio la palabra ya existía. Quiero que esa oración la llevemos a una revelación. En el principio la palabra ya existía. Significa que cuando estaba siendo creado el principio, porque como dice en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1 justamente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde creó los cielos y la tierra? Dentro de un principio. Ahora, antes de que ese principio existiera, la palabra ya existía, ya era. La palabra existía. ¿Por qué? Porque la palabra es la palabra de Dios, la palabra viva. Antes de que hubiera un principio, ya la palabra era. Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y el que es la palabra existía en el principio con Dios. No está hablando de Jesús, está hablando de la palabra. Pero sigamos leyendo lo que dice. Dios creó todas las cosas por medio de Él. ¿De quién? De la palabra. Nada fue creado sin Él. ¿Sin quién? Sin la palabra. Escuche esto. La palabra le dio vida a todo lo creado.
y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Vamos a seguir. Al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Bendito sea el nombre de Dios. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho legal de ser hijos. Se hizo hombre. Entonces la palabra se hizo hombre, vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Me está entendiendo ahora? ¿Me está entendiendo por qué yo predico lo que predico? ¿Me está entendiendo por qué yo hablo acerca de la diferencia que hay entre la palabra viva de Dios y el testimonio de Jesús? El testimonio de Jesús nos habla, se dobla toda rodilla en los cielos donde están los ángeles, en la tierra donde está el ser humano y aún debajo de la tierra donde están los demonios, se doblan delante del nombre de Jesús. Aleluya. Y toda lengua. Cuando dice toda lengua, no está hablando de las lenguas de la tierra solamente, sino que habla de las lenguas de toda la creación. De toda la creación. El ego y el orgullo de los hombres hace creer y pensar que somos los únicos seres vivos en el mundo, en el universo. Cuando Dios me saca en el espíritu y me eleva a las alturas y me lleva a la eternidad, y comienzo a ver la eternidad, hermano, era algo impresionante, sin fin, no había un fin, y Dios me habla, está al lado mío, y Dios me habla y me dice, si yo pusiera eternidad en tus ojos, tú no verías, aleluya, el final de mí, no lo verías porque Dios es eterno, es sin fin. Ahora usted, fíjese cuánto ego y cuánto orgullo tiene el ser humano que cree que es el único. Los evangélicos, porque el mundo cree que hay extraterrestres o seres de otros planetas. El mundo lo cree, el evangélico no. Es tan egocéntrico que se cree que es el único. Pero la Biblia dice, en el libro de Job, que venían los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Porque usted, aunque no quiera creer, Satanás en su tiempo, antes de ser Satanás, era un hijo de Dios. El primogénito. Para que haya un primogénito tiene que haber más hijos. Hola. Dice que venían los hijos de Dios a presentarse delante de Dios. Y entre ellos venía Satanás el diablo. Y dice que Dios le pregunta, ¿y tú de dónde vienes? Mi pregunta es, ¿por qué le dijo, ¿y tú de dónde vienes? Tú preguntas, ¿y tú de dónde vienes? Porque hay muchos lugares a donde ir. ¿Está entendiendo? Tú preguntas, ¿y tú de dónde vienes? Cuando hay muchos lugares a donde ir. Significa que no solamente a la tierra se podría venir. Ahora, yo no creo, y esto lo creo por la esencia que Dios ha demostrado en mi vida, yo no creo que Dios se ponga a perder el tiempo a enviar un ángel a un lugar donde no hay vida. Yo no creo que los hijos de Dios vayan a lugares donde no hay vida. ¿A qué van a ir? Hola. Entonces, Satanás venía de rodear la tierra, ¿y los otros de dónde venían? Es porque hay más seres vivos, es porque hay más creación. Porque si usted hubiera visto lo que yo vi en la eternidad, usted entendería que es imposible que seamos los únicos. Hay más. Y usted entendería que esos ovnis que dicen que son del diablo, los evangélicos dicen que son del diablo, que el mundo no sabe de dónde es, entendería la palabra de Ezequiel en el capítulo 1,
cuando él ve la gloria de Dios. Dice que venían 4 seres vivientes y 4 ruedas que parecían ojos. Dice que eran como un plato metido dentro de otro plato. Significa el plato más grande acá y el más chiquito arriba. Y que tenían ojo alrededor. Y que se sentía ese zumbido. Eran platos voladores, mi hermano. La gloria de Dios que vio Ezequiel eran platos voladores con 4 seres vivientes. Hola. Eran platos. Mire, me encontraba yo en la ciudad de Río Colorado, estaba hablando con un amigo de infancia, yo nací allí. Y él dice, te voy a contar algo que no le he contado a nadie. Entonces yo agarré y le dije, bueno, y me empezó a hablar acerca de una vivencia que él tuvo cuando él tenía como 17 años. Dice que él se encontraba trabajando en el campo con su padre y estando allí, dice que de pronto él sentía que los perros toreaban, ladraban hacia el lugar, así como había como una laguna a unos 1000 metros y hacia ese lugar toreaban los perros desesperados. Como que estaban viendo algo, no sé, o oyendo algo que él no podía ver ni oír. Entonces dice que se para así en el alambre, en lo que es un esquinero, se sube arriba y mira, y cuando mira hacia la laguna, del agua, se levanta de pronto un plato volador, como le decimos nosotros, un ovni. Se levanta. Cuando él lo ve, le pega el grito a su papá. Pero cuando le pega el grito a su papá, el ovni hizo y se quedó a 100 metros de él, a una altura de un molino, que son 6-7 metros de alto. Y se empezó a venir despacito hacia donde estaba él y el padre. Dice que lo único que oía y sentía era... Era lo único que oía. Y venía. Y dice que se puso a unos 6-7 metros de él, así se puso arriba. Dice, y yo pensé, a la vuelta ahí de la puerta de la cocina, tenía una carabina yo ahí. Dice, una carabina, es una calibre 22, una carabina. Y dice, pensé en agarrarle y pegarle un tiro. Imagínese un joven de 17 años. Tenemos pajarito en la cabeza a esa edad, hermano. Pero dice que al momento en que él piensa eso, se iluminó todo bien blanco. Una luz. Él me dice, así me dijo, él me dijo así. Dice, una luz me alumbró. Le digo, para, no me digas nada. Le digo, una luz bien blanca. Sí, que te quemaba de todos lados. Sí, me dice. Bueno, ¿y cómo sabes? No, yo sé, bueno, no te preocupes, le digo. Entonces, dice que tuvo un momento así, pero esa luz a él le quitó toda la fuerza de su cuerpo. Dice, de pronto no se pudo mover. Estuvo un momento así y luego se fue yendo otra vez despacito. Quedó otra vez como a 100 metros así y de pronto desapareció. Me dice, ¿y vos sabés qué me pasó? Que dice, un día yo estaba aquí, él tiene un negocio, estaba en el negocio charlando con un amigo y de pronto la electricidad, las luces de electricidad, comenzaron a hacer así, los foquitos empezaron a hacer así. Y él agarra y le dice a su amigo, un plato volador. Ah, dice, hay un plato volador, está pasando. Salen afuera y iba pasando el plato volador por arriba así. Y me dice, ¿eso qué será? Mira, no te voy a explicar, le digo, porque seguramente no vas a entender, pero yo sí sé lo que es. Porque esa luz blanca que a vos te quemó, que a vos te alumbró, a mí también lo hizo. Y conmigo lo hizo en una iglesia. Yo me encontraba en la iglesia Nuevo Amanecer, liderada por el pastor Mazzocchi. Estaba el pastor despidiendo a la iglesia, yo estaba sentado en el último banco. Estábamos parados así orando. Cuando de pronto el pastor dice, bueno, hermano, salude a su hermano. Dice, y cuando él dice así, automáticamente una luz me iluminó.
El tema es que la luz era espiritual, totalmente espiritual. ¿Por qué le digo esto? Porque yo literalmente me sentí un puntito en una inmensidad de luz. Porque esa luz a mí me quemaba de todos lados y era bien blanca, 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 como no he visto en la tierra un blanco. Me quemaba la luz. Esa misma luz fue a la que mi amigo percibió cuando estaba ese ovni. Es la misma luz que habla la Biblia que derribó a Saulo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el libro de Ezequiel que el espíritu de los seres vivientes se encontraba en las ruedas. ¡Hola! Y leemos que delante del trono de Dios había un cordero como inmolado. Escuche esto. Con los 7 aspectos del espíritu. Otras versiones dicen con 7 ojos. O con multitud de ojos. Que recorren toda la tierra. La pregunta que yo le voy a hacer a usted. Usted contestará en su corazón. ¿Los ovnis son de Dios o son del diablo? Yuhu. No, pero un ovni se llevó a... Usted se recuerda que la palabra de Dios dice que Enoc caminó con Dios y Dios lo llevó. No apareció nunca más. Usted se recuerda que Elías fue arrebatado. Usted ha leído historia y han encontrado jeroglíficos en las pirámides de Egipto de más de 50.000 años que dibujan a un ovni. Amados hermanos, los evangélicos nos hemos convertido en trogloditas desde el punto de vista de no entender. No entendemos que la palabra de Dios es palabra viva. Que la palabra tiene vida y que la palabra lo llena todo y que todo está sostenido por la palabra de Dios. No tenemos la revelación, el conocimiento, la sabiduría como para entender, porque no queremos, porque nos gusta ser gnósticos. Yo estaba viendo ayer, estaba viendo una serie ahí y mientras miraba veía 2 mujeres que van a la iglesia católica, está la cruz grande así y la virgen acá y la otra virgen y se arrodillan ahí y yo decía... Los evangélicos son igual. No está la imagen física, pero está la imagen que tienen acá. Está la imagen que tienen acá. Se han hecho una imagen de Dios. Adoran esa imagen. No. Mi madre una vez me dijo, mi madre era curandera, y un día agarro y le digo, mirá mamá, si vos no te arrepentís te vas al infierno. Porque el curanderismo le pertenece a Satanás y el diablo. No, hijo, dice, pero yo curo por la señal de la cruz. No, la señal de la cruz no murió por nadie. Hola. El que murió por todos nosotros fue Jesús. A mí no me vea con la señal de la cruz. Yo a mi madre le prediqué el evangelio. Le dije la verdad. Que lo haga o no, allá es cosa de ella. La salvación es individual. Yo amo a mi madre con todo mi corazón. Pero no la puedo obligar a que haga lo que no quiere hacer. Yo a cada uno de mi familia le prediqué el evangelio. A mi madre, a mis hermanos, a mis sobrinos. Les prediqué el evangelio. Dios usó mi vida para liberarlo de los demonios a mi familia. Pero, amados hermanos, la salvación es individual. Si usted no, a mis hijos saben de lo que yo hablo porque ellos han vivido conmigo la gloria de Dios. Ellos han visto. Si no quieren seguir a Dios, es problema de ellos. Si mañana se van al infierno, es problema de ellos. Pero yo todos los días voy a pelear mi salvación para que cuando el día que parta esta tierra, yo me vaya con mi Señor y Rey, al que he predicado, el que se presentó vivo, al que le toqué los pies, al que lo oí, al que sentí sus manos tocándome, al que hablé con él y estuve con él. A ese, cuando yo me muera, quiero ir a adorarlo a él. Yo predico el evangelio y muchos me dicen loco, igual que el diablo que me dice loco. No me interesa, porque mi locura tiene un remedio, es Cristo. Es simple, mi hermano. Si usted
ha creído en una religión, déjeme decirle que usted está equivocado, mi hermana. Usted está equivocado. El Evangelio no es religión, es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que lo que creíamos que era una religión vive y está con nosotros, es la palabra de Dios. Está aquí con nosotros. Nos rodea, nos sostiene. Este cuerpo se sostiene. Esto es un cuerpo. ¿Sabe por qué es un cuerpo? Porque la palabra lo sostiene. Cada partícula de este cuerpo, la palabra lo sostiene. Esta mesa, todo lo que hay aquí, esto pertenece porque la palabra está aquí y nos inunda con su presencia. Yo quiero que usted me vaya entendiendo en esto, mi hermano. En el libro de Apocalipsis, alabado sea el Señor. Capítulo 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego. Llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era Palabra de Dios. La palabra de Dios. El fiel y verdadero que es Cristo es la palabra de Dios. Y es el que cabalga el caballo blanco, que trae justicia y guerra justa a la tierra, que juzga con justo juicio y rectitud. Entonces de pronto nosotros queremos engañar a la humanidad y queremos engañarlo a Dios, pintando un evangelio que decimos vivir, pero no practicamos lo que decimos. Y el que juzga con justa rectitud y con justicia, el que es fiel y verdadero, sabe que tú eres un hipócrita, una mujer hipócrita, que dices pero no haces, que no vives lo que predicas, y entonces a él es el que trae justo juicio y justa rectitud para tu vida y la mía. Entonces nos preguntamos y nos ponemos a orar: Señor, bendito Rey, Señor amado, líbranos de la pandemia. La pandemia, aleluya, como dicen las Escrituras, está trayendo justo juicio y justa, aleluya, actitud de Dios. ¿Para qué? Para sacar lo que está desparejo. Yo estuve enfermo del COVID y acá estoy. Pero cuánto, y a la misericordia de Dios sea la gloria, al Dios omnipotente sea la gloria. Pero ¿cuántos partieron? Estoy hablando de los cristianos. ¿Cuántos se fueron, hermano? ¿Cuántos? En Estados Unidos llegaron a irse congregaciones completas. Congregaciones completas desaparecieron de la tierra. Dios me habla en el 2020, me habla a las 4 de la mañana del día 1 de enero. Y me dice que Él iba a ir a buscar a sus ovejas. Porque los pastores se habían enseñoreado de la iglesia. Y no hacían lo que Él les mandó. Porque cuando digo pastores no hablo solamente del título de pastor, hablo apóstoles, profetas, ponerle el nombre que vos quieras. Porque los líderes se habían enseñoreado de las ovejas. Iban y no hacían lo que tenían que hacer. Se ocupaban de la gorda, de la que estaba llena de lana para poder esquilarla y comer sus carnes, pero no se ocupaban de la perniquebrada, de la que estaba desnutrida, de la que estaba descarriada. No, a esas las abandonaron, porque no hicieron la obra de Dios. Yo mismo las voy a ir a buscar, me dijo. Por eso la tierra va a gemir, me dijo. Por eso la tierra va a gritar. Y es lo que ha acontecido hasta este día. A las 4 de la mañana el Señor me habla en Ezequiel 34.
Dios me da una señal. Hace poco estoy predicando y Dios me da una palabra profética y le da una señal. Y me dijo que el cielo iba a hablar, que su voz iba a ser oída. Escuche esto. Por favor. Norma, baja, por favor. Gracias. Me dijo que su palabra iba a ser oída. Esto es lo que se dice, lo que dijeron acá los científicos. Cayó un meteorito. Muchos dicen que es mentira, otros dicen que es verdad. No sé. Ese meteorito es una piedra grande que está caída así, que tiene todas las letras escritas que nadie entiende lo que dice. Y cuando yo lo recibo, ese mensaje, porque me lo manda un apóstol que vive en Barranquilla, donde cayó esto. Y el apóstol me da testimonio que habían venido gente de otros países para ver este fenómeno. Luego salieron en las redes que eran mentiras, que era un invento, que yo no sé. No. Yo no me preocupo si es verdad o mentira, yo solamente sé que la voz del cielo habló. Estaba el siervo de Dios, Gigi Ávila, orando por un evento. Orando junto a un grupo de intercesión que tenía él. Estaban orando. Y él le pedía una señal a Dios para que Dios le diera una señal para hacer el evento o no. Y todos oraban por ello. Cuando de pronto una luz le pega en el ojo. Y él dijo, amén, Padre, gracias. Amados, le dice, hermanas, hermanos, Dios me ha dado la señal. Una luz pegó en mi ojo. Y le dice a una hermana, no, hermano Gigi, es que la chapa tiene un agujerito y entró la luz del sol por el agujerito. Y eso fue lo que a usted le golpeó. Y el hermano le dice, para usted fue ese agujerito y esa luz, para usted, para mí fue una señal de Dios. Porque es espiritual el tema, mi hermano. Si usted vive viendo las cosas naturales de la vida, usted va a ser siempre un hombre natural, una mujer natural. Pero si usted aprende a ver en el espíritu el mensaje del espíritu, entonces usted va a ser una persona espiritual. Hay gente que quiere que los demás le reconozcan su ministerio y ni él mismo se lo reconoce. Porque usted recibe la confirmación de su ministerio por fe. Usted recibe la confirmación de su llamado por la fe. Usted camina por fe. Algunos están esperando que venga Dios, que descienda Dios y los empuje para que hagan el ministerio. Dios ya te habló, ya te dijo lo que tenías que hacer. ¿Hasta cuándo va a seguir Dios diciéndote si tú no haces las cosas por la fe? Ya te lo dijo Dios, ya te habló. Porque al último, hermano, nos convertimos, y discúlpeme, en necios. Somos necios. ¿Cuántas veces Dios tiene que hablarte? ¿Cuántas veces tiene que venir Dios a decirte, ¿cuántas veces? El apóstol Pablo le dice al rey Agripa, yo no fui rebelde al llamado del Señor. Me llegó el llamado, yo hice igual, a mí me llegó el llamado y salí. Yo no me puse a preguntar si será que es de Dios. No, hermano, porque fe es caminar sobre el agua. Fe es tener una actitud de creer y poner por obra lo que creo. Yo no me pongo a preguntar a ver si es de Dios o no es de Dios. Si vos querés que yo te sirva, dame esto. No, vos no tenés ni idea de lo que estás haciendo. Dice que los griegos piden señales. Andas pidiendo señal de Dios para todas cosas. Hace años Dios te dio señales y no fuiste capaz de hacerlo. Recíbalo el que está ahí, recíbalo. No, yo estoy acá estoy predicando en este pueblito porque Dios me mandó a este lugar, aquí estoy y hago esto, aquello y qué hacer. Y cuando llegue el momento en que seas un hombre grande o una mujer grande y no tengas dónde caerte muerto, yo te voy a preguntar si era la voluntad de Dios que te quedaras en ese pueblo. Yuhu. Y acá estoy. Yo he visto cantidad de pastores que los han corrido. Se han muerto los pastores y han corrido a su esposa, a sus hijos. Toda una vida invirtiendo para que venga cualquiera y le pegue una patada de afuera.
¿Por qué? Porque nunca se preocuparon por hacer. Se pensaron, no, acá estoy predicando el Evangelio. Yo estoy aquí predicando el Evangelio. Y encima, cuando hacen un vivo, vos los escuchás y es como que tienen la última Coca-Cola del desierto. Ahora vos sos ignorante o practicás. Que Dios te va a dar la mejor revelación para que vos se la prediques a 10 personas. Usa esto. Dios te dio una revelación poderosa para que vos vayas a la iglesia teniendo 10 personas y se la prediques a 10 personas. No estás usando esto. Si Dios te capacitó con una palabra que va a conmover naciones para que vayas a las naciones. Ahora, porque Dios es sabio, la palabra es viva. Esa palabra sabe todo lo que ocurre aquí. Ella es la que nos dirige. Pero si tú no te dejas dirigir, porque hace la voluntad tuya, pero no la de Dios, entonces, mi hermano, ahí tenemos un grave problema. Mire, vamos a seguir leyendo aquí. Aleluya. Ya estoy terminando, mi hermano. Dice, llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios. Dice, los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar las naciones. Él las gobernaba con vara de hierro, desatará el furor de la ira y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, llevaba escrito el título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Punto. Estamos hablando de la palabra. La palabra tiene un título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey. Él es el Señor. Pero Él es el Rey de Reyes. Hola. Él es el Señor de señores. Y a menos que tú sepas que eres un Señor, a menos que tú sepas que eres un Rey, Él no será nunca tu Rey y tu Señor. Hola. Yo no sé para qué Dios me llamó. No sabés que sos Rey, no sabés que sos Señor. Jesús no es tu Señor, Jesús no es tu Rey. Porque vos no tenés identidad para pertenecer a la palabra. ¿Me estás escuchando o no? ¿Estás entendiendo la palabra de Dios, sí o no? Quiero que me digas si usted está entendiendo lo que estoy enseñando. Mi hermano, cuando nosotros conocimos el Evangelio, comenzamos como todo el mundo a hacer lo que los demás hacían, pero a mí me pasaba algo que yo decía, pero la iglesia que yo veo acá no es la que está escrita en el libro de los Hechos. Porque ¿cuál es la particularidad, fundamental del libro de los Hechos? ¿Usted sabe cuál es? Dice, el libro se titula Los Hechos de los Apóstoles. Pero si usted lee el libro, tendría que decir Los Hechos del Espíritu Santo. La particularidad del libro es que nos revela al Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu de Dios en nosotros. Y nos enseña que si nosotros conocemos al Espíritu Santo y tenemos comunión con Dios a través de la comunión del Espíritu, entonces nosotros somos nacidos de nuevo y entonces pertenecemos al cuerpo de Cristo. Somos palabra dentro de la palabra. Nos enseña que si nosotros tenemos esa identidad y esa comunión real, nosotros caminamos siendo, aleluya, luminares en este mundo. Fuimos escogidos para alumbrar las tinieblas.
Pero ¿por qué hasta este día no has podido desarrollar tu llamado, tu ministerio? Porque, amados hermanos, la religión no nos pertenece a nosotros. La religión le pertenece a Dios. Y cuando hablo de religión, no hablo de ser religioso, hablo de religión como un ente de adoración. En Santiago dice que la religión, si se practica correctamente, es agradable a Dios. Pero conforme a Dios, no conforme a los hombres. El tema es que nosotros hacemos cultos religiosos, que es otro tema. Porque hacer un culto significa ir y exaltar, ofrecer sacrificio, alabanza, adoración al único y verdadero Dios. Hacer un culto de adoración a Él. Pero cuando hacemos el culto en nuestras congregaciones, hacemos un culto para los hombres. Se cantan canciones humanistas, canciones que tocan la emoción. Levanto mis manos, aunque no tenga... Imagínate, todos llegamos hechos pedazos a la iglesia cuando cantan eso. ¡Uah! Y empezamos a llorar. No está tocado por Dios. ¿Qué tocado por Dios? Le tocaste la emoción, mi hermano. ¿Qué tocado por Dios? No hay discernimiento de espíritu y por eso no sabes qué es lo que es de Dios y qué es lo que es del diablo al final. ¿Qué tocado por Dios? Si vos tocas canciones y cantás canciones que tocan el sentimiento, lo único que estás haciendo es un culto humanista, no un culto para Dios. Hola. Por eso tenemos la costumbre. ¿Y cómo estuvo el culto? ¿Cómo va a estar un culto que es para Dios? Bien. Ahora, cuando yo pregunto cómo estuvo el culto, es porque el culto era para mí, no era para Dios. Si estuvo bueno, era para mí. Si estuvo malo, era para mí. Porque yo soy el que decide si estuvo bien o mal. Cuando un culto de adoración a Dios tiene que estar siempre bien, porque usted está adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Me está entendiendo, sí o no? Entonces, vamos a la iglesia, vamos a la congregación, pero no estamos haciendo un culto al Rey. ¿Por qué? Porque nunca se nos reveló la palabra viva. Porque lo único que hemos hecho ha sido leer la Biblia. Que no está mal, tiene que leerla todos los días. Todos los días lea la Biblia. Pero la Biblia no es Dios. La Biblia nos revela que existe un Dios, creador de todas las cosas. Que por su palabra todo fue creado y que por su espíritu todo es sostenido. Hola. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y nos dice la Biblia que Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él, que sepamos qué es lo que Él hizo, que todo lo está creado por Él, que aprendamos a tener un conocimiento pleno del Dios único y verdadero. Las religiones siempre están hablando acerca de diferentes temas. La Biblia nos enseña que Dios le entregó a Jesús la primogenitura porque Él venció como unigénito Hijo de Dios. Él le creyó al punto de ir hasta la muerte. En el libro de Filipenses, venga conmigo al libro de Filipenses, estamos terminando, mi hermano. El libro de Filipenses, en el capítulo 2, dice la palabra de Dios. Comienza en el verso 1, dice. Escuche esto. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Pregunta. ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Verso 2. Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Verso 3.
No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Me encanta este verso. Aleluya. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocúpense de interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Escucha esto. Aunque era Dios, si usted analiza la palabra, usted va a encontrarse que siempre pone a Cristo primero. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Cristo significa ungido. Ungido viene a revelarnos la palabra viva. El ungido, la palabra viva, la revelación de la palabra. Entonces, tengan el mismo sentido. Leíamos en el Evangelio de Juan, la palabra ya era porque la palabra era Dios. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a los privilegios divinos. Tome esto en cuenta. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Nació como ser humano cuando apareció en forma de hombre. No porque Jesús era Dios, mentiroso el diablo. La Biblia dice que Él se despojó de los privilegios divinos. Y Él nunca fue Dios en la tierra. Jamás Jesús fue Dios en la tierra. Pero al no ser Dios, produjo que el diablo lo tentara. Porque el diablo conoce mejor que vos y que yo las Escrituras. Y el diablo sabe que Dios no puede ser tentado. Pero dice la Biblia que Satanás lo tentó a Jesús. Porque era un hombre, podía haber caído. Porque si era Dios, ¿para qué lo va a tentar, mi hermano, si sabe que no va a caer? Si era Dios, ¿por qué lloraba en Getsemaní y sus gotas de sudor eran como gotas de sangre? Si era Dios, porque era un hombre, mi hermano, era un ser humano. Por eso le fue contado su victoria como la más grande de toda creación. Y te voy a decir algo, que esto te lo digo por el Espíritu. Jesús nació en la tierra. Esto que te voy a decir te va a romper la cabeza. Escucha esto. Jesús, el nombre de Jesús es sobre la tierra. Toda la creación de la tierra dobla su rodilla ante el nombre de Jesús. Pero el Cristo, la palabra viva, tiene un nombre sobre todo nombre en la eternidad. Hola. Cuando yo veo en el Espíritu la crucifixión de la palabra al momento en que el Espíritu se separa de la palabra clama en la eternidad, antes de que todo fuera creado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le clama a la creación que venía, que todavía no había sido, que venía. Pero a su vez, hacia atrás, hacia toda la creación, hacia todo el universo, hacia toda la eternidad, esa palabra dice: yo para esta hora he nacido. Y yo me pregunto, ¿a quién le testificaba en la eternidad? Porque la Biblia dice que nosotros como iglesia, Dios nos dejó como iglesia para que testifiquemos delante de principados y potestades, para que demos testimonio a la eternidad.
Usted y yo estamos, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando caminamos en la revelación de la palabra, estamos dando testimonio a la eternidad. Pero ¿a quién le damos testimonio en la eternidad? A los ángeles, arcángeles, serafines y querubines, a los demonios, principados y potestades, a otras creaciones que hay, porque Jesús es nombre sobre todo nombre en la tierra, pero el Cristo de la gloria, escúcheme esto porque esto es poderoso, esto es revelación del Espíritu, el Cristo poderoso, la palabra viva, aleluya, tiene otros universos, tiene otros lugares donde tiene que testificar y donde también se presentó vivo para ser crucificado. Ahora, esto que yo hablo, yo a veces le digo al Señor, Señor, vos me hace decir cada cosa que yo a veces no sé. Pero cuando yo entendí que la palabra que se personificó en Jesús en la tierra, quizás de aquí a millones de años luz haya otro planeta, un ejemplo, con seres vivos. En ese lugar también hubo un Cristo crucificado. Y en aquel otro que está allá también hubo un Cristo crucificado. Y ese Cristo que estuvo en todos esos lugares donde hay seres vivientes es la palabra viva. Es la palabra. Dice la Biblia que Cristo está viniendo. Y dice la palabra del Señor en revelación del Espíritu que las potestades de los cielos están siendo conmovidas. ¿Qué significa las potencias de los cielos siendo conmovidas? ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué es lo que trae como revelación esa palabra? Esas potencias, amados hermanos, son otros mundos. Están siendo conmovidas porque el Cristo de la gloria viene recogiendo, viene caminando, recogiendo de todos sus lugares a los que son salvos. Y llegará el momento que llegue a la tierra para que levante de la tierra a los que también serán salvos. Esto no lo vas a oír en ningún lugar, porque esto es revelación del Espíritu. Usted puede creerlo o no, ya ese es su problema. Pero usted nunca va a poder decir que nadie le predicó el tema. Usted jamás va a poder decir, no, a mí nadie me lo dijo. No, usted ya hoy lo está recibiendo. Si no lo creyó, es su problema, porque esto es por fe. Yo he tenido encuentros con Cristo. Yo he entrado en el mundo espiritual. Yo he estado en el Espíritu más de 1,000 veces. Yo sé cómo se sentía el apóstol Juan cuando estaba relatando el Apocalipsis, porque yo he estado en el Espíritu. Porque un verdadero profeta que no ha entrado en el Espíritu no sé hasta dónde es profeta. Los profetas de Dios fueron llamados a habitar el secreto de Dios, a conocer el consejo de Dios. Me recuerdo, estaba orando. Cuando estaba orando, estaba en mi habitación orando, estaba en un fuego profundo de la oración. Y de pronto se me abre una visión y comienzo a verme yo volando en el cielo. Como que fui despegado de la tierra y volaba en el cielo. Y cuando iba volando en el cielo, de repente iba entre medio de las nubes y se empezó a formar como si fuera un túnel de luz. Y yo iba por el medio de ese túnel a una velocidad, era impresionante la velocidad que llevaba. Y veo la luz, y esa luz que me venía y venía, cuando comienzo a ver que la luz emanaba de un lugar allá. Y me voy acercando al lugar donde emanaba la luz. Y de repente veo que hay una luz, una bola de luz sobre un trono de oro. Ay, Samaraba Shia. Sobre un trono de oros, la luz emanaba. Y me voy acercando y veo que a la derecha y a la izquierda de la luz habían dos figuras. Y me voy acercando más y empiezo a oír que están hablando. Y cada vez se hace más notorio, más fiel el oír que están hablando. Comienzo a oír voces. Y cuando estoy llegando a donde están ellos, a unos 5 o 6 metros de donde están, yo veía la luz, veía las figuras. Eran figuras como, ¿cómo le puedo decir? Como si fuera una forma así, un resplandor, eran dos resplandores alrededor del trono.
Cuando voy acercándome, que ya parece que voy a oír, no entendía el idioma, pero sí que ya como que voy a oír nítidamente lo que están hablando, en ese momento entra mi esposa a la habitación y me dice, vamos a comer. No sé cómo la miré, pero cerró la puerta y mi esposa desapareció. Me volví a meter en oración, quería volver a ese lugar, era tan precioso, tan hermoso. No solamente lo que veía, sino el sentimiento de la paz de Dios en mi corazón. Porque eso es lo que testifica de la gloria de Dios. Cuando tú tienes un encuentro verdadero con el Rey, tú no solamente ves, sino que sientes, vives esa paz, ese amor, ese gozo, ese fuego, ese abrazo. Espero que haya entendido esta palabra. Ya voy terminando, no se me hizo un poco largo el tema. Es más largo, ¿no? En otro momento vamos a tomar la segunda parte de esto. Pero ahora quiero orar, porque hablamos de impartición al comienzo de este video. Usted se preguntará, como se preguntaban de Jesús, ¿y de dónde sacó eso? Cuando la gente que lo conocía, no es el hijo del carpintero. ¿De dónde sacó esa sabiduría? ¿De dónde la sacó? Del Espíritu, mi hermano. Cuando tú conoces al Espíritu Santo y tienes relación con Él, y su intimidad está contigo, Él te revela las cosas, Él te muestra, Él es tu maestro, te enseña. La palabra que se utiliza para Espíritu Santo en el griego es paracletos. El paracleto era un maestro, un hombre que estaba a la par de su discípulo, enseñándole desde que era niño hasta que era una persona adulta. Ese era un paracleto, era el maestro. Ese maestro es el Espíritu Santo que está en tu vida y en la mía, que quiere enseñarte. El problema es que tú no te dejas enseñar, que es muy diferente. Pero no, bueno, vamos a cortar aquí esto porque se va a hacer muy largo. Quiero orar, vamos a orar. Pero quiero que haga algo conmigo. Quiero que haga algo conmigo. Lo voy a desafiar. Le voy a mostrar qué significa el altar de la palabra. Quiero que usted le pida algo a Dios ahora cuando oremos. Le pida algo a Dios. Usted va a desafiar por la fe el altar de la palabra. Usted va a pedirle algo que para usted es imposible. Lo que para usted es imposible. Usted se lo va a pedir. Yo también voy a hacer lo mismo. Pero usted va a traer una ofrenda al altar. No sé cómo lo va a hacer, no sé. Tampoco sé cuánto usted va a ofrendar, no sé. Pero esto es para gente que verdaderamente quiere entender el reino. Porque Satanás lo tienta a Jesús y dice, adorame. Vos sabés cómo funciona esto. Porque la adoración, mi hermano, es un sacrificio, es una ofrenda en el altar. Adorar a Dios es una ofrenda en el altar. A veces nosotros hablamos de adoración y pensamos que adoración es cantar. No, mi hermano. Adoración tiene que ver con sacrificar, con adorar, con alabar, con ofrendar desde lo profundo del corazón. Eso es adoración. Usted cuando lleva el diezmo con fe en su corazón, usted está adorando a Dios. Usted cuando lleva una ofrenda al altar con fe en su corazón, usted está adorando a Dios. Eso es adoración. Algún día vamos a hablar acerca de la adoración universal, que justamente está en el libro de Apocalipsis. Bien, dice la Biblia, para que usted se dé una idea, dice la Biblia que los 24 ancianos adoraban a Dios y le entregaban su corona. Su corona representaba deidad, grandeza, prosperidad, salvación, sabiduría. La corona de un anciano habla de sabiduría. Y ellos adoraban ofrendándole a Dios todo eso. Hay gente que habla de adoración, no tiene idea de lo que es adoración, pero no voy a entrar en ese tema o se va a hacer muy largo esto. Bien, vamos a orar. Entonces, escúcheme,
Lo desafío. Pídale lo que es imposible para usted, pero traiga una ofrenda al altar. Y luego me va a dar testimonio de lo que Dios hace. Oramos al Señor. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por esta palabra, por la enseñanza, por la impartición que hago hoy. En el nombre de Jesús, como tu representante legal, como apóstol de Jesucristo y como profeta del Dios vivo. Padre, declaro la palabra que he enseñado, que tú se la reveles al corazón de tus hijos, que se la reveles al corazón de tu iglesia, de tu pueblo. Que no sea algo más que fue oído, sino que sea algo poderoso para gestarse en ellos esa fe intachable, inamovible, que los llevará de gloria en gloria y de poder en poder. Padre, que lo que ellos han puesto hoy delante de ti como su imposible, tú lo tomes en tus manos. Así como tomes también la ofrenda que ellos van a traer al altar, tómala en tu mano, en el nombre de Jesús. Y glorifícate en su vida, testificando de la verdad de la palabra que hoy está aquí y es la palabra viva que nos sostiene. Y por esa palabra que he predicado, declaro que está hecho y cumplido en el nombre de Jesús. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le bendigo en el nombre de Jesucristo. Gracias por estar conectado. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Desde Cali, Colombia, su servidor, el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Shalom.